Vamos a continuar con esta serie de videos en el primer tema introductorio. Estábamos trabajando con un documento, ya vimos cómo se hace para guardarlo, ¿no? Entonces, luego vamos a ver cómo hacemos para cerrar el documento y cómo hacemos nuevamente para abrirlo, ¿no? Pero antes quería explicarles, por ejemplo, qué pasa si nosotros mientras estamos escribiendo cometemos algún error, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice lo primero que hay que hacer para darle en Word es, obviamente, arrancar el programa. No, seguimos escribiendo. Dice, podemos hacerlo. Supongamos aquí voy a cometer adrede un error. Hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí me doy cuenta que he cometido un error y que ahí me debí poner una H, por ejemplo? Entonces, después de haber avanzado un poco en la escritura, yo puedo regresar el cursor con las teclas de flecha, en este caso con la flecha izquierda. Lo presiono hasta ubicarme a donde debo poner la letra, ¿no? En este caso, la H, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo para solucionar el error necesito borrar alguna letra, ¿no? Eh, por ejemplo esto. Miren ahí. Ahí he cometido un error. Por ejemplo, la palabra varias es con B chica. Entonces yo necesito borrar la B grande y poner la B chica. Entonces para borrar existen dos teclas en el teclado. Una que es la tecla suprimir y otra tecla que es la backspace. Suprimir es la tecla que está en la parte de arriba que normalmente dice sub. Y el backspace es la tecla que tiene una flecha hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo con las flechas de las teclas de flecha me voy a ubicar. Por ejemplo, si yo me ubico ahí antes de la F, yo voy a borrar con la tecla suprimir. Es decir, suprimir borra el carácter o la letra que está a la derecha del cursor, como en este caso, ¿no? Perdón, ahí no era, no, me ubico acá. Si yo quiero borrar la B grande ahí, me ubico el cursor y con la tecla suprimir borro, ¿no? Y escribo lo correcto. Pero también, como les dije, puedo hacerlo de otra manera. Con la tecla suprimir borro el carácter que está a la derecha y con la tecla backspace borro la que está a la izquierda. Si yo quiero utilizar la tecla backspace, entonces me tendré que ubicar ahí y con la tecla backspace borro el carácter que está a la izquierda del cursor, de esa manera, ¿no? Y luego pongo. Entonces existen dos teclas para poder borrar. Las dos borran, pero la diferencia está en que suprimir borra el carácter o la letra que está a la derecha y la otra tecla backspace borra la letra que está a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí yo ya he hecho imagínense que ya terminé de hacer el documento. Ahora yo voy a guardar los cambios. Acuérdense que para guardar los cambios simplemente hago clic en el botón y como ya estaba guardado, ya tiene nombre, simplemente como que si no pasara nada, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo hago para cerrar el documento? Imagínense que ya terminé de trabajar, yo ya no quiero trabajar en este documento, lo voy a cerrar. Fíjense, para cerrar el documento yo me voy aquí a archivo y pongo aquí cerrar. Eso me va a permitir cerrar el documento. No confundan cerrar con salir. Cerrar me cierra el documento, en este caso copia ejemplo 1. Y salir me va a hacer salir del programa, salir de Word. Si yo cierro aquí, por ejemplo, voy a poner cerrar, fíjense, se me cerró el archivo, pero estoy dentro de Word todavía. Puedo seguir trabajando en Word. Ahora, si yo ya he cerrado el archivo y ya tampoco quiero seguir trabajando en Word, lo voy a cerrar. Voy a salir de Word. Para salir de Word puedo hacerlo o haciendo clic en este botón, en esta aspa que está acá a la derecha, o también me voy a archivo
salir. De las dos maneras puedo salir, ¿no? Y fíjense, ahí se cierra el Word, ¿no? Entonces de esa manera se cierra el archivo y también se sale del programa Word. Ahora vamos a ver cómo abrir un archivo. Supongamos que ya pasa un cierto tiempo, yo quiero seguir trabajando en un archivo que había creado un tiempo atrás. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a abrir nuevamente Word, voy a hacerlo desde acá, doble clic, ya doble clic y luego estoy acá. Entonces, para abrir, ¿cómo hago? Me voy aquí a archivo, abrir. Se supone que yo tengo que saber dónde lo he guardado, ¿no? Hago clic en abrir y me va a salir un cuadro, este cuadro. Entonces supongamos que yo quiero abrir el archivo que había creado en antes, ejemplo 1. Entonces yo tengo que acordarme dónde lo guardé. Yo lo guardé en la unidad D, en el disco D, el disco local D, en los archivos de Word. Abro aquí, doble clic en archivos de Word y fíjense, aquí está. Si yo quiero abrir ejemplo 1, lo selecciono y le doy abrir, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí, de esta manera hemos abierto un archivo que ya lo habíamos creado antes, pero ahora lo queremos abrir seguramente para agregarle más cosas, modificarle, imprimirlo, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacerle aquí nuevamente las modificaciones que querramos, ¿no? Y luego pues nuevamente lo guardamos y lo cerramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no sé, puedo agregar un poco más de texto, por ejemplo. Vamos a ver, aquí podemos hacerlo de varias formas, etcétera. Ya le agregamos más cosas, lo guardamos, hacemos clic en guardar y luego lo cerramos. Archivo, cerrar, ¿no? Se cierra el archivo, pero tengo el Word todavía está abierto y puedo salir de Word haciendo clic acá. Listo, ¿no? Entonces ahí hemos hecho, ya hemos visto cómo guardar, cómo cerrar y cómo abrir un archivo, ¿no? Muy bien, hasta ahí lo dejamos. Tenemos para un tercer video sobre el entorno, explicar toda la ventana de Word, ¿no? Muchas gracias.